Seguimos avanzando hacia el final de esta serie y personalmente no puedo agradecer a nadie más que al Señor por las bendiciones que Él le ha concedido a mi alma mientras preparo estos sermones y mientras intento entregarlo a ustedes con tanta gracia y diligencia como el Señor me lo permita. Pero quiero exhortarles, hermanos, a que juntos, usted y yo, demos gracias al Señor por el pan para el alma que Dios ha puesto sobre nuestras mesas. Recordemos en primera instancia lo que el apóstol tiene en mente. El apóstol tiene en mente un soldado romano, diligente, con una buena actitud, listo, preparado, pero además de todo lo anterior, tiene en mente a un soldado que no va a luchar sin tener todo el equipamiento consigo. De que tengamos el cinto de la verdad ceñido a nuestros lomos, dependerá que nosotros podamos cubrir nuestros corazones con el segundo elemento de la armadura, que es la coraza de la justicia. Entonces, comience a notar desde ahora la relación entre el cinto de la verdad y la coraza de la justicia. Esta relación es innegable. Piensen en esto. El primer aspecto del cinto de la verdad, las doctrinas, sostienen la coraza, como lo vamos a ver, y a su vez la coraza protege el segundo aspecto del cinto de la verdad, que es la integridad. Noten entonces esa relación íntima entre un elemento y el otro. Pero lo que yo también les pido, hermanos, quizás con ruego pastoral grande, es que se den cuenta de las implicaciones de no llevar alguno de estos elementos sobre nuestras vidas. Entre tanto ellos estén relacionados, y están tan relacionados como lo estuvieron en aquel entonces con los soldados que Pablo tenía en mente, que no llevar alguno de ellos tiene un efecto cascada, es decir, trae implicaciones sobre el otro y sobre el otro y sobre el otro, y últimamente somos nosotros los que vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque no estamos bien equipados, bien preparados para luchar contra el enemigo, sus demonios y sus acechanzas. Entonces recordemos que es toda la armadura o ninguna armadura. Y recordemos también que la efectividad de la armadura, claro, depende de la gracia de Dios, eso lo sabemos, pero la efectividad de la armadura también dependía de que el soldado cristiano la vista toda, sin descuidar ningún elemento, sin dejar de lado ningún elemento. Pero espiritualmente hablando, ¿qué es la coraza? La coraza, como ya lo hemos dicho varias veces, es aquella parte de la armadura que tiene entre sus funciones más importantes proteger el corazón y las partes más delicadas del cuerpo. Si el dardo del enemigo cae en su brazo, o si el peso de su ataque corta un par de dedos, de tal ataque nosotros podríamos decir, wow, fue muy grave, pero no fue mortal. Alcanzó una parte que de repente no está protegida por la coraza. Pero cuando las acechanzas del enemigo se centran en el corazón del hombre, ahí es donde quiere llegar el enemigo. Cuando el enemigo quiere infiltrar su vida, sí, es cierto, puede alimentar sus concupiscencias, presentándole cosas, alimentando sus ojos y de todo lo demás. Pero el enemigo va en primer lugar es por su corazón. Por su corazón.
por ahí va el enemigo, ahí quiere atacarlo. Y quiere entrar por ahí para dañarlo. Quiere entrar ahí para que usted tenga dudas. Quiere entrar ahí con inmundicia para que Cristo no sea el que gobierne, sino que sean sus concupiscencias las que se levanten. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es, hermanos, gracias debemos dar a Dios Padre por la perfecta justicia de su Hijo eterno, quien, como ya lo dije, cumplió al pie de la letra todas las demandas éticas de la ley moral divina, que vivió de manera intachable. Señor, te damos gracias por la justicia de Cristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la fe que nos has dado para creer en ese Cristo, y te damos gracias por el resultado del ejercicio de esa fe, que fue imputación de la justicia de Cristo a favor del que cree. Gracias, Señor. Pero note algo, y esto es lo importante. Cuando la perfecta justicia de Cristo fue imputada o es imputada a todo aquel que cree, escuche, fue imputada una sola vez y para siempre. Dios no está imputando la justicia de Cristo a nosotros todos los días. Una sola vez fue suficiente. Ojo, que el creyente se beneficie de la justicia de Cristo a favor de él y imputada en él, claro que sí. Pero la imputación como tal es un término forense que podemos ver una y solo una vez. ¿Cuándo? En el momento en el que la persona, con la fe que Dios le ha dado, ¿qué hace? Viene a Cristo y cree en él para vida. Así que tenga en cuenta esto. Y esto es importante porque al decir que la imputación de la justicia de Cristo sucede una vez y para siempre, nosotros, ahora sí piense, ¿tenemos que vestirnos de ella? No, ya fuimos revestidos de la justicia de Cristo. Esa justicia no se desgasta, es perfecta e invariable. Nosotros no necesitamos añadir nada más a la justicia que Dios nos dio por gracia por medio de la fe. ¿Sí me van comprendiendo el argumento, hermanos? La justicia imputada del Hijo de Dios a favor de todo el que cree no requiere acción alguna de nuestra parte para mantenerla. Fue imputada, fue consignada, quedó a favor de nosotros. Gloria al Señor por eso. Pero en contraste con la justicia de la que somos revestidos por el Señor por medio del apóstol, nótense las palabras del apóstol, vuelve y juega en el versículo 14, vestíos con la coraza de la justicia. ¿Y qué señala esto? A una responsabilidad que nosotros tenemos de hacer algo, de ponernos esa coraza de justicia. Luego entonces la coraza de la justicia de la que habla el apóstol Pablo aquí no es la justicia perfecta del Hijo de Dios imputada al creyente, sino la justicia diaria o la justicia activa, que son dos cosas diferentes. Le voy a explicar el punto para que usted lo comprenda más o menos. Cuando hablamos de fe, hablamos de fe salvadora, ¿no es así? Es la fe dada por Dios, mediante la cual la persona que la recibe puede y cree en Cristo. Tiene la convicción de que Cristo es el Señor, es el Rey, el Dios y el Salvador. Esa persona que tiene esa fe salvadora cree para salvación. Cree que Cristo llevó los pecados de esa persona en la cruz del Calvario y por esa fe se apropia de la promesa de perdón de pecados y vida eterna. Esa es la fe salvadora. La fe diaria o activa se deriva de la fe salvadora. No es independiente, sino se deriva. Por ejemplo,
El Señor nos promete que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Usted cree o no cree esa promesa? Dependiendo de cuán fortalecido usted está en la fe. No en la fe salvadora, sino en la fe diaria o activa. La fe diaria o activa, escuche bien, la fe diaria o activa puede cambiar. Unas veces estamos fortalecidos en la fe y otras veces estamos débiles en la fe. La fe salvadora no cambia, es un don de Dios, no cambia, pero la fe del día al día sí puede cambiar. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Si yo estoy leyendo la palabra, si yo estoy congregándome, si yo estoy leyendo, viendo, estudiando las Sagradas Escrituras, entonces mi fe va siendo fortalecida, y cuando llegue una vicisitud o una providencia difícil, entonces yo voy a estar firme en la fe para que esa providencia no me tumbe al suelo. Esa providencia no tiene arte ni parte con la fe salvadora, pero esa providencia sí puede afectar o poner a prueba nuestra fe activa o diaria. ¿Comprendido, hermanos? Bueno, de la misma manera también la justicia, de una manera similar. Tenemos la justicia imputada, esa justicia divina del Hijo de Dios imputada a favor de todo aquel que cree, de lo que ya hablamos. Y tenemos, el mismo aspecto, tenemos la justicia diaria o activa, que entre otras cosas, definámoslo en este momento de manera muy sencilla, simplemente hace referencia a el andar en justicia o en obediencia delante del Señor. A grosso modo eso es. Así que al hablar de justicia diaria o de justicia práctica de los hijos de Dios, a lo que hacemos referencia son a aquellas obras de obediencia producidas por el creyente, pero en respuesta a la gracia de Dios en ellos. Algunos autores, sabiamente, dicen que las obras las produce el Espíritu Santo. Eso es verdad. Sin la gracia del Espíritu no podríamos hacer absolutamente nada que complazca al Señor, ¿no es así? Pero ¿quién hace las obras a la postre, el Espíritu o yo? Nosotros, guiados, sí, y con la guía del Espíritu. Así que nosotros somos los responsables de andar una vida justa y piadosa delante de Dios, ¿no es así? Bueno, mis amados hermanos, entonces tenemos, esto se lo explico porque es un tema doctrinal y es importante, cuando nosotros leamos el versículo 14, cuando nosotros miremos, el apóstol Pablo nos insta a ponernos la coraza de la justicia, entendamos que no es la justicia imputada por gracia por medio de la fe a nosotros, pero sí es la justicia producto de esa justicia divina. ¿Sí me comprendieron? Así que la manera como nosotros andamos, esa justicia nuestra diaria o activa, sí se produce por la justicia imputada. Son dos cosas diferentes, pero no podemos desligarlas de la misma manera como les expliqué ahora, que no podemos desligar la fe diaria de esa fe salvadora. Vuelvo y me explico, hermanos. Si usted no entiende esto, entonces no va a entender el punto. Hablar aquí en el versículo 14 de la coraza de la verdad es hablar no de la justicia imputada, repito, sino es hablar del producto de la justicia imputada, que es una vida santa. A eso me refiero. Cuando Dios consigna a favor del que cree la justicia de Cristo, aquel que cree responde en santificación. Cuando Dios imputa al corazón del creyente la justicia de Cristo, el corazón del creyente responde amando la ley de Cristo. Entonces, mis amados, vuelvo e insisto, la coraza de justicia de su armadura no es que no tenga nada que ver con la justicia divina del Hijo de Dios imputada a nosotros, sino que hace principalmente referencia
a la justicia diaria, activa, a las obras que día a día nosotros hacemos. A eso hace referencia. Como dice el sapientísimo William Hendrickson en su comentario, hablar de la justicia o de la cota de la justicia o de la coraza de la justicia no es otra cosa que hablar de una vida devota y santa a los ojos de Dios. Entonces entienda eso. Cuando el apóstol Pablo nos está diciendo vístanse de la coraza de la justicia, es vístanse de las obras santas y justas que son de agrado para el Señor. Una cosa es haber sido justificados por gracia y otra cosa es andar justamente delante de los ojos de Dios. Se supone que las dos deben ir unidas, pero las dos son diferentes. Una cosa es haber sido justificados por la gracia mediante la fe y otra es andar justa y rectamente delante del Señor. Son dos cosas diferentes. Por tanto, esa coraza de la justicia es ese andar justo y recto delante de Dios. ¿Haciendo qué? Haciendo todas las cosas que son agradables para Dios. ¿Y cómo sé cuáles cosas son agradables o desagradables para Dios? En su palabra. Luego, en conclusión, la coraza de la justicia es ese segundo elemento de la armadura que nos insta a vestirnos de obras justas, piadosas y santas conforme a su ley. Eso, querido hermano, va a proteger su corazón grandemente. Pero primer punto, esta coraza entendida como la justicia práctica de los hijos de Dios, no la imputada, ya lo dijimos ahora, es el producto de la justicia imputada. No se confunda con la terminología, pues estoy tratando de hacerlo lo más sencillo. Esa coraza del versículo 14 es el producto de la justicia imputada. Como lo observamos hace un momento, la justicia práctica de los hijos de Dios es el producto de la obra de Dios en el corazón de cada creyente. Y habiendo definido la coraza de la justicia como las obras evangélicas de obediencia que un creyente hace como resultado de la gracia de Dios en él, es obvio notar que nadie puede tomar la coraza de la justicia o nadie puede llevar una vida justa y recta delante de Dios a menos que primero haya sido justificado por Él. Y ese es el punto. Ese es el primer punto que yo quiero que usted tenga en claro. Nadie puede vivir de manera justa y recta delante de Dios a menos que primero haya recibido la justicia imputada por medio de la fe. Entonces ahí las diferenciamos ya más claramente. Para cerrar este punto, hermanos, entonces no son las obras del hombre las que producen justicia, sino la justicia imputada en el hombre, de la que se desprende la capacidad de obrar y vivir piadosamente delante de Dios. Esa diferencia la tenemos que tener clara. Hermanos, vístase de buenas obras, de obras conforme a la ley de Dios. Esa es la mayor protección para nuestros corazones. Segundo punto, llevar puesta la coraza, ya lo vimos, es responsabilidad de quien ha sido justificado. La palabra dice vestidos, esa palabra ya lo hablamos, denota responsabilidad nuestra, hermanos. Ahora, pero yo quiero que piensen esto. En varios pasajes de las Sagradas Escrituras, los autores inspirados se han referido a la salvación en términos de vestiduras, ¿no es así? Blancos vestidos, o en el Antiguo Testamento vestidos de salvación. Isaías 61:10, por ejemplo, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Noten ustedes quién es el que obra: el Señor. El Señor obró las vestiduras
y vistió al receptor. El Señor rodeó a esta persona del manto de su justicia. ¿Es obra de quién? Del Señor, ¿no es así? Ahora, ¿responsabilidad de quién es preservar sin mancha esas vestiduras? Es suya, mi amado. Ocupaos de vuestra salvación. No es aporten algo para tener la certeza de que son salvos. No es hagan algo para que sean salvos. Es ocúpense, cuiden su salvación. Mediante la fe, claro está, pero mediante sus obras. Guárdense de hacer lo malo y el Señor los lleve, incline sus corazones a hacer lo bueno. Así que, hermanos, ¿cómo vamos a cuidar de no mancharnos? O mejor, ¿cómo nos cuidamos a nosotros de no mancharnos cuando estamos tomando los alimentos? En algunos restaurantes colocan un babero de papel porque hay un poquito de grasa allí saltando, chisgueteando. ¿Cómo cuida el padre que el niño no se vuelva una nada? Pues le pone su babero debido. Bueno, ¿cómo va a cuidar usted las vestiduras blancas y puras de su salvación? ¿Cómo las va a cuidar? No se vea tentado a decir, Señor, cuídalas por mí. Él te da la gracia, pero tú eres quien debe cuidarlas. De la misma manera como el Señor dijo o le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Velen y oren, clamen gracia para que no entren en tentación. Dios es el que da la gracia, pero es el hombre, no quien debe colaborar, pero es el hombre quien responde a esa gracia. Bueno, mis amados, en virtud de que la justicia del Santo de Israel, de Cristo, fue imputada a nosotros mediante la fe, ahora nosotros, hermanos, habiendo sido justificados, queremos llevar una vida justa a los ojos de Dios. A eso se refiere la coraza de la justicia. Recordemos que es en el contexto, repito, de ocuparnos de nuestra salvación, que el mismo apóstol nos recuerda que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No es así? Es decir, que aunque el creyente es responsable de obrar lo que es justo y recto delante de Dios, es Dios quien en realidad produce el deseo de hacerlo y el poder para hacerlo. Responsabilidad del hombre, soberanía de Dios una vez más. Dios nos llama a aquellas cosas que nosotros podemos hacer con su gracia. Y cuando el Señor por medio del apóstol te dice, vístete con la coraza de justicia, es protege y guarda tu corazón andando justamente delante de mí. Guarda tu corazón, guarda tu corazón. Ten mis mandamientos en tu mente, medita en mis mandamientos de día y de noche. Hermanos, cuando nosotros meditamos en la bendita ley del Señor, estamos guardando nuestro corazón. Cuando nosotros pensamos en cuán abominable es el pecado a los ojos de nuestro Señor, inmediatamente el Espíritu produce en nosotros un temor reverente que nos va a inclinar nuestros pasos a caminos de santidad. En esos caminos de santidad es en aquellos en los que debemos estar andando. Ese es el punto de la coraza de la justicia, mis amados hermanos. El soldado que lleva la coraza, uno puede decir, oye, ese sí es soldado. El soldado que no lleva la coraza, difícilmente de él se podrá decir, ese es soldado. Bueno, de la misma manera, hermanos, pongámonos esa coraza de obras justas, rectas y agradables al Señor, porque de otra manera estaríamos siendo negligentes e irresponsables, no guardando nuestro corazón. Tengamos en cuenta que Satanás
quiere torpedear nuestro corazón. Es más, quiere infiltrarlo poco a poco. Porque de repente cuando viene algo grande y escandaloso, usted se asusta tanto que dice, no lo voy a hacer. Pero cuando gotera a gotera, poco a poco, Satanás comienza a trabajar en el corazón del hombre, ahí es cuando se produce la infiltración y el daño es grande. ¿No es así que los daños grandes en los techos no se producen porque de repente se reventó algo y cayó mucha agua? No, ya cuando se da cuenta es porque una gotica ha caído ahí por años y ya no hay nada que hacer en el cielo raso. Bueno, no permita que pase así con su corazón. Tome la coraza de justicia, mi amado, porque las Escrituras nos enseñan que sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón. Y entonces es claro que si la coraza, o lo que tiene el apóstol Pablo en mente, es aquel instrumento, aquel dispositivo, si se quiere, para proteger los órganos más delicados, pero sobre todo el corazón, pues no son muchas las palabras que tenga para decir salvo estas: vístase con la coraza y guarde diligentemente su corazón. Siempre esfuércese por la gracia de Dios, por vivir en obediencia evangélica a la ley de Dios. Ojo con este término, mis amados. Obediencia evangélica, no una obediencia legal. La obediencia legal a la ley de Dios solamente es para Cristo, quien la cumplió a la perfección, o para los que están bajo el pacto de obras, intentando en vano agradar a Dios sin poder hacerlo. Nosotros, hermanos, hablamos de una obediencia evangélica a la ley de Dios. Y este es un aspecto que lo debemos comprender. Nosotros obedecemos la ley de Dios no porque nos toca. Obedecemos la ley de Dios es en consecuencia de la gracia consignada a nosotros. Obedecemos la ley de Dios no por temor. Obedecemos la ley de Dios por amor. Nosotros obedecemos la ley de Dios no de manera perfecta, pero sí de manera sincera y honesta. Nosotros obedecemos la ley de Dios porque queremos agradar a nuestro Dios. Otros obedecen o intentan obedecer la ley de Dios intentando en vano comprar su justicia. No, nosotros no. Nuestro Cristo obedeció la ley de Dios de manera perfecta para que esa justicia fuese imputada a nosotros por medio de la fe. Y ahora nosotros, con la justicia imputada, pudiésemos andar justamente delante de Él. Vístase de esa coraza, mi amado. Piense en cada mandamiento. Noten, la coraza solo tiene una talla, cosa más interesante. Y la talla de esa coraza no la define la forma del cuerpo en la carne, sino la forma del alma. La talla de esa coraza es la obediencia, mis amados hermanos. Pensemos cada mañana, hermanos, mi meta para este día va a ser honrar a Dios. Padre, te doy gracias por la verdad que ayer escuché. Señor, concede integridad a mi corazón. Salmo 51:10, lo hemos repetido 3 veces en 2 semanas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, justo dentro de mí. Órale al Señor, querido hermano. Pídele al Señor de manera constante que renueve ese corazón, pero también que tú respondas a la justicia imputada por medio de obras justas delante de Dios, por medio de obras santas, piadosas, aceptas a Dios. Pastor, ¿de qué manera esto me puede proteger? Ay, hermano, nos tocaría hablar de un par de sermones más, lo cual no tenemos tiempo, pero una cosa sí le digo. Cuando usted toma la coraza de la justicia, es decir, cuando usted se viste de obras agradables a Dios, eso le va a proveer la firmeza para su conciencia. Tal y como lo hablamos con la integridad, sí,
Pero las obras justas que nosotros hacemos delante de Dios, es decir, la obediencia nuestra a la ley del Señor, nos protege en gran manera, está guardando nuestro corazón, está forjando en nosotros temor por el Señor, miedo por el pecado. Hermanos, recordemos que las concupiscencias se levantan dentro de nosotros y las tentaciones se aparecen o vienen de fuera de nosotros. Para defendernos adecuadamente, hermanos, debemos ser personas íntegras, pero personas que se comiencen a acostumbrar a andar justamente, rectamente delante de Dios. Hermanos, basta que vamos al libro de los Salmos para encontrar en muchos de ellos a David diciendo: júzgame de acuerdo a mi justicia. ¿No es así? Júzgame de acuerdo a mi integridad en otras ocasiones. ¿Qué está diciendo el salmista? Señor, yo soy perfecto, nunca me equivoco, tu ley la cumplo de pies. No está diciendo nada de eso. Pero si una cosa podemos ver a lo largo de los salmos, particularmente en el 119, es que la ley del Señor nos protege, nos da una limpia conciencia y nos ayuda a continuar una vida acepta a Dios. Ojo, con esto en mente, no se le olvide, Satanás viene por el corazón de los hijos de Dios, que cuando Él venga por esos corazones, que nos encuentre andando justa y rectamente a los ojos del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, animados, con esto termino. Entonces, hermanos, animados por su Espíritu y provistos de su gracia. Eso nos habla de la actitud en el momento de la lucha. Estamos recopilando con esto. Hermanos, que animados por el Espíritu y provistos de su gracia y en toda integridad y determinación, rindámosle al Señor una vida justa y piadosa en conformidad con su ley. Porque entre más santos seamos por la gracia de Dios, más fuertes seremos. Y entre más fuertes seamos, mejor preparados estaremos frente a las acechanzas del enemigo.